Hola, bienvenido a un programa especial de La Palabra en Punto. Hoy nos encontramos aquí en Palacio de Gobierno porque vamos a hablar sobre la independencia. En particular, sobre por qué se llevó a cabo aquí en Querétaro la conspiración. ¿Por qué se reunían aquí si la mayoría de los que conspiraban venían de Guanajuato? Bueno, para ello vamos a hablar desde las investigaciones que he realizado en los últimos años y bueno, al respecto te muestro dos libros, los más recientes que me han publicado sobre este tema. El primero es Los conspiradores de Querétaro en 1810, que fue publicado por la editorial Infinita y también, bueno, con el apoyo de la Academia Nacional de Historia y Geografía, filial Querétaro, de la cual soy miembro, y también del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Querétaro, del cual también soy miembro. Otro libro más es este, sobre Ignacio Pérez, que me hizo favor de publicar la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. ¿Por qué te los muestro? Bueno, porque lo que te voy a platicar no es lo que tradicionalmente se dice, sino son los resultados de las investigaciones que he realizado en los últimos años. Obviamente, buscando en fuentes primarias, en particular en el Archivo Histórico de Querétaro, que se encuentra aquí en la ciudad, en el centro histórico, en Madero 70. Espero que sea de tu agrado. ¿Por qué se reunían en Querétaro los conspiradores en 1810? Toma en cuenta que la mayoría de ellos, al menos los que nos muestran los libros, venían de lo que hoy es Guanajuato. El cura Hidalgo, Ignacio Allende, Ignacio Aldama, Lanzagorta, etc. Venían de allá. ¿Por qué entonces se reunían aquí en Querétaro? ¿Qué había aquí en la ciudad que motivara que vinieran aquí? Aquí también estaban algunos participantes y tradicionalmente siempre nos han dicho que eran 5, 6, 7 cuando bien nos va. ¿Realmente eran esos? Bueno, pues yo te voy a decir 5 motivos por los cuales los conspiradores de Querétaro y los que vienen de otros lados se reunían aquí en la ciudad. Había 5 causas por las cuales se reunían aquí en Querétaro. Al menos es lo que yo he encontrado a través de mis investigaciones. ¿Cuál es la primera causa? Bueno, fíjate que tradicionalmente se ha dicho que la conspiración empezó en 1810. Pues no, la conspiración inicia desde 1808. Hay documentos en el Archivo Histórico de Querétaro, fuentes primarias, con los cuales uno puede demostrar, así lo he hecho, que los conspiradores de Querétaro iniciaron desde 1808. Algunos de ellos son los más conocidos: José Ortiz de Domínguez, Miguel Domínguez, Epigmenio González, etc. Entonces, empieza desde 1808. Ese es el primer motivo. En otras palabras, que ya había tiempo aquí en Querétaro participando en la conspiración. ¿Cuál es el segundo motivo? Bueno, fíjate que también siempre se nos ha dicho que son 5, 6 o 7. Son los que ponen en los libros de texto. ¿Realmente eran los únicos que participaban en la conspiración? Al menos en mis investigaciones yo he encontrado 235 que participaban, hombres y mujeres, en la conspiración de Querétaro. De estos 235, pues tengo datos, en unos más, en unos menos, en algunos incluso sus rúbricas. Y bueno, también he podido localizar que 24 de ellos eran mujeres. Con ello podemos comprender que no solamente estaba la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, también estaban otros participantes, repito, entre ellos 24 mujeres, con ellas serían las 24. Ese es el segundo motivo por el que se reunían aquí. ¿Cuál es el tercer motivo? Bueno, el tercer motivo es que aquí también, además de conspirar, hacían acopio de armas. Entonces sabemos que al menos 3 casas tenían donde guardaban, digamos, armas. Aquí quiero hacer un paréntesis para mencionarte que eran 11 casas, al menos son las que yo he encontrado, 11 casas en donde se reunían a conspirar. Tradicionalmente se ha dicho 1, 2, 3, bueno, eran 11 casas, desde 1808, 4 y las restantes en 1810, incluyendo también las de 1808. Ahora bien,
Además de esto, hay un cuarto motivo por el que se reunían. ¿Cuál es este cuarto motivo? Pues que Querétaro tradicionalmente, históricamente, digamos, se ha mantenido siempre fiel a la corona, o posteriormente, ya en el siglo decimonónico, en el XIX, estuvo del lado de los conservadores. Esto hacía impensable que en una ciudad con una ideología o una tendencia más bien a favor del virreinato, de la monarquía, pues aquí se estuviera llevando a cabo unas reuniones de conspiración. Ese es el cuarto motivo. Y el quinto, que es, digamos, es muy importante, todos son importantes, pero este en particular, porque fíjate que siempre se nos ha dicho que eran, ¿qué? Conspiradores. ¿Y qué hacían? Conspiraban. La pregunta es, ¿y qué conspiraban? Bueno, yo te voy a decir al menos dos cosas. Primero, uno de los participantes, el alférez de Austria, bueno, él, entre otras cosas, él pide, solicita, bueno, comenta ahí dentro de los conspiradores que cuando se levante la insurrección se diga que se está a favor de Fernando VII. ¿Por qué? Bueno, pues porque Fernando VII era el monarca en España y al final de cuentas el pueblo estaba del lado del rey. Tradicionalmente siempre han seguido al monarca. Piensa en la época prehispánica, seguían al Huitlatoani, por ejemplo. Bueno, pues acá era el rey. Entonces se decía, si van a pelear del lado del rey, la gente va a aceptar. Y la segunda es que él propone que se lleve, digamos, como estandarte la Virgen de Guadalupe, que se diga al pueblo que van a luchar por la Santísima Virgen de Guadalupe. Te acordarás, por ejemplo, que una vez que da el grito en el pueblo de Dolores, en la madrugada del 16 de septiembre, el cura Miguel Hidalgo y Costilla pasa por el pueblo de Atotonilco. Toma de ahí la imagen de la Virgen y la pone en una pica, o sea, como una lanza, digamos. Y esto se convierte en el primer estandarte, la primer bandera de México. La insurgencia tiene como bandera la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. Bueno, muchos pensarían que eso se le ocurrió a Hidalgo ahí en el momento. Pues no, eso estaba ya planeado desde los conspiradores en Querétaro. Ahora bien, toma en consideración también que estos 5 motivos que te acabo de mencionar hacían precisamente que Querétaro no fuera nada más un lugar de casualidad, ¿no? Sino donde se reunían, no, sino era un bastión fuerte por el cual había motivos suficientes para que se llevaran aquí las reuniones de la conspiración. Como te comenté, el alférez real, don Antonio Septién Montero y Austri, pues es el que propone que lleven como bandera, ¿no?, los insurgentes, el hecho, digamos, de que van a pelear a favor de Fernando VII, el rey de España, por un lado, y por otro de la Virgen, la Santísima Virgen de Guadalupe. Bueno, de hecho, si te fijas, cuando Hidalgo da el grito en Dolores, grita precisamente ¡Viva Fernando VII! Y también grita ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y tomó el estandarte, como te decía hace un momento, como bandera insurgente. Bueno, aquí la cuestión es, sí, ya sabemos que eran, al menos te he comentado, 235, pero eran más, muchos más, pero los que se reunían en las casas, las 11 casas en las que se reunían, que no eran los 235, eran menos, ¿cuál era el motivo? Tradicionalmente se nos ha dicho que eran tertulias. Habrás escuchado esta palabra, ¿no? Eran tertulias, se nos dice en los libros de texto. Pues no, yo he podido demostrar a través de fuentes primarias que están aquí, repito, en el Archivo Histórico de Madero 70, y que ya lo he publicado en diversos libros, en foros, en congresos, he demostrado que no, que más bien se reunían en una academia literaria llamada Los Apatistas, con A. Apatistas, de apáticos. ¿Qué querían decir con ello? Bueno, pues que realmente no les interesaba la política y que lo único que buscaban era la cuestión literaria.
De hecho, hay documentos donde se pueden leer de esas reuniones algunos versos, algunos artículos o ensayos literarios, etc. En suma, se reunían, hablaban de literatura, escribían literatura, compartían la literatura, pero además de eso, conspiraban. Entonces, no solamente estaban conspirando, sino también tenían la Academia Literaria. ¿Quién era el presidente? Bueno, pues el presbítero José María Sánchez, que era uno de los insurgentes, que su casa está en lo que hoy es Hidalgo, casi llegando a Zaragoza. Bueno, ¿quiénes eran los secretarios? Te digo dos, ¿no? Por ejemplo, los hermanos Emeterio González y Epigmenio González. Bueno, pues Epigmenio González era secretario. ¿Quién más? Uno que en aquel entonces es el único profesor de escuelas de primera letras, Antonio Telles. Se llamaba preceptor de escuelas de primera letras, lo que hoy llamaríamos un maestro de primaria, Antonio Telles. Bueno, ellos dos, por ejemplo, y más otras personas, fueron secretarios. ¿Qué nos dice todo esto? Pues que era una academia en orden. Tenían un presidente, tenían un secretario, producían textos literarios. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Bueno, porque si tomamos en consideración, por ejemplo, cuál era el pretexto y en dónde se reunían en lo que hoy es San Miguel de Allende, que en aquel tiempo era el pueblo de San Miguel el Grande, ¿cuál era el pretexto? Pues eran tertulias, ahí sí, que les llamaban saraos. ¿Qué es un sarao? Un sarao es lo que hoy llamaríamos como una tardeada, digamos, ¿no? Y entonces se reunían, bailaban, compartían algunas bebidas, agua de Jamaica, vino, chocolate, no lo sé, pero bueno, ahí participaban y ese era el pretexto, la fiesta, el fandango, mientras que en Querétaro el pretexto era una cuestión cultural. Aquí hago un paréntesis para mencionarte que si aquí en Querétaro hubiera habido solamente una academia literaria, hubiera sido fácilmente identificable. Yo en algún libro, hace algunos años, publiqué la importancia que tuvo la poesía en Querétaro durante todo el siglo XIX hasta finales del Porfiriato. Y entonces Querétaro tenía una fuerte presencia cultural. Y ese era el pretexto, todo el siglo XIX, y todavía lo tiene culturalmente hablando, era el pretexto para reunirse aquí en esta ciudad, entre otras cosas, con motivo de una academia literaria. Y como te digo, era los apatistas. Aquí, en lo que hoy es Palacio de Gobierno, se encontraban las cárceles reales. Quien estaba a cargo era el alcaide Ignacio Pérez. Este lugar en el que me encuentro, pues formaba parte de ello. Aquí podemos ver algunos lugares como este, y bueno, aquí a un lado tenemos este otro, donde, bueno, pues a los que estaban presos se les ponían algunos castigos. Esta era el espacio, repito, de las cárceles reales. En la entrada hay una de Palacio, de lo que hoy es Palacio de Gobierno, hay una placa que se puede ver, y en esa placa, en un momento dado más lo vamos a ver, en esa placa se puede ver precisamente lo que refiere de Ignacio Pérez, que era el alcaide de las cárceles reales. Vamos a ver la entrada, pero bueno, esto es lo que pertenecía a las cárceles reales de aquí, donde vivían al mismo tiempo los corregidores Miguel Domínguez y José Ortiz de Domínguez. Nos encontramos en la fachada de lo que hoy es el actual Palacio de Gobierno, pero que en 1810, en esta esquina, estaba la cárcel, la entrada de las cárceles reales, a cargo del alcaide, fíjate que subrayo, no sotalcaide, sino alcaide Ignacio Pérez. Esta era la entrada de las cárceles reales y en la planta alta, hasta mero arriba, era la habitación de los corregidores Miguel Domínguez y José Ortiz de Domínguez. Aquí es donde tradicionalmente se ha dicho que, bueno, en la planta alta da a los
3 taconazos, aunque yo he demostrado que eso pues no se sostiene históricamente hablando, de lo cual te hablaré en un programa especial que vamos a hablar sobre la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. De momento, lo que te quiero mostrar es que el alcaide Ignacio Pérez pues estaba aquí a cargo y su nombre completo era José Ignacio Guadalupe Pérez Álvarez. José Ignacio Guadalupe Pérez Álvarez. ¿Por qué hago este énfasis? Bueno, porque tradicionalmente hay quien ha afirmado que se llamaba Ignacio Pérez Cano. Eso no se sostiene. En uno de mis libros, bueno, y en varios, he publicado, basado en fuentes primarias, con documentos escritos incluso por él, por ejemplo, su testamento, documentos donde él recibe a un preso, luego lo deja libre, etc. He podido demostrar su nombre completo y otras cosas más respecto de su vida. En este caso, me gustaría nada más subrayar que aunque él era aquí el alcaide de las cárceles, digamos, no era solamente unas cárceles. De este lado podemos observar lo que hoy tenemos como ventanas para, digamos, que dan a lo que hoy es Plaza de Armas. Pues en aquel entonces no eran ventanas, eran puertas y eran comercios. En 1810 cada una de esas ventanitas que hoy tenemos eran puertas y daban a comercios. Como puedes darte una idea, pues el edificio era la habitación de los corregidores, era también las cárceles reales, había también comercios a la entrada, no es como lo tenemos ahorita identificado. Bueno, pero ¿cuándo se pensaba llevar a cabo la insurrección? Todos sabemos que fue descubierta la conspiración, pero era una sola fecha y además, ¿qué pasó después con los que participaron aquí en Querétaro en la insurrección? Se conocen al menos 4 fechas para que se llevara a cabo la insurrección. Por ejemplo, Ignacio Allende propuso que se llevara a cabo el 22 de septiembre de 1810. Posteriormente se cambió en las juntas de conspiración al 26 de septiembre del mismo año. Sin embargo, el cura Hidalgo propone que la insurrección se lleve a cabo el 2 de octubre. Pero una vez que se encontraron algunos documentos de Pigmenio González, él muestra que se había propuesto también el 1 de octubre, todo de 1810. ¿Por qué se llevó entonces la insurrección? ¿Por qué se descubrió? Bueno, pues, y se tuvo que adelantar, ¿no?, al 15 de la noche para que en la madrugada se diera el grito. Bueno, pues hubo varias denuncias. Por ejemplo, Francisco Araujo, el 12 de agosto de 1810, en una riña, denuncia a los conspiradores. Posteriormente, Mariano Galván, Juan Ochoa, el doctor Iturriaga y Francisco Bueras también denuncian la conspiración. Estos últimos hacen que precisamente sea arrestado Epigmenio González, su hermano Emeterio y otros más en su casa el 13 de septiembre de 1810. Por último, el que también participa en estas denuncias es el cura Rafael Gil de León. Fíjate que tradicionalmente se ha dicho que la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez envió un mensaje, y sí, efectivamente, mandó un mensaje con Ignacio Pérez a Ignacio Allende para que le diga, le advierta que la conspiración ha sido descubierta. Bueno, como no lo encuentra, todos sabemos que Ignacio Pérez y al que encuentra es a Juan Aldama, pues se van rumbo al pueblo de Dolores para entrevistarse con Ignacio Allende, quien estaba junto con el cura Hidalgo. Le dan la noticia de que ha sido descubierta la conspiración y en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo toca la campana, tañen las campanas y entonces se da el grito que todos conocemos. Muy bien, ese es el primer mensaje que envía la corregidora a Ignacio Allende. Sin embargo, también hay un segundo mensaje.
¿Cuál es el segundo mensaje que envía la corregidora? Bueno, se lo envía con su hija, que se llamaba Ignacia, María Ignacia, y le envía el mensaje al presbítero Joaquín Arias, pero primeramente que le avisen al capitán del regimiento de Celaya, que estaba de bandera, así se decía cuando estaban de guardia aquí, digamos, asentados en la plaza de Querétaro, era el capitán Joaquín Arias. Desgraciadamente, aunque Joaquín Arias era parte de los conspiradores, él denuncia a los mismos ante las autoridades. Y esto hace que apresen ya el 15 de septiembre tanto a José Ortiz de Domínguez como a su esposo Miguel Domínguez y todos los demás conspiradores. Entonces, hay un segundo mensaje que envía la corregidora, primero, repito, Ignacio Allende, y posteriormente al capitán Joaquín Arias, y bueno, y que se enterara también el presbítero José María Sánchez, que era, como te dije hace un momento, el presidente de la Academia Los Apatistas. Fíjate que siempre se ha hablado de los conspiradores, ¿no? Después de que pasa la etapa de la conspiración en Querétaro, parece como si ya no hubiera habido nada en nuestra ciudad. Termina esta etapa, se empieza a hablar del grito y de otras cosas más. Bueno, muy bien, pero ¿y qué pasó aquí en Querétaro? Después de que fue descubierta la conspiración en 1810. Bueno, pues fíjate que en aquel entonces yo estimo, a partir de las investigaciones que he realizado, que la ciudad tenía alrededor de 54.500 habitantes. Para ello me baso en varios documentos. Uno de ellos es una carta que escribe el entonces corregidor Miguel Domínguez en 1808, 2 años antes, y lo escribe al gobierno virreinal en la Ciudad de México, pidiendo que se haga aquí un hospital en la ciudad. Al final de cuentas no se hizo el hospital, pero lo que importa es que él menciona que en 1808 en Querétaro había 50,000 almas, cito textual, almas, o sea, es decir, 50,000 habitantes. Para 1808, yo sostengo que en 1810, haciendo los cálculos, habría 54,500. Bueno, ¿por qué es importante este dato? Porque una vez que se descubrió, que fue descubierta la conspiración, pues llegaron 12,000 efectivos, o sea, 12,000 soldados. Incrementaron un 22%, estos 81 cuerpos que llegaron, un 22% la población de Querétaro. Esto es importante porque imagínate, los queretanos tuvieron que mantener, no nada más alojar, sino también alimentar, etcétera, pues a los efectivos que venían de parte, digamos, del ejército realista. Esto al principio por los queretanos fue muy bien recibido. Sin embargo, para finales de la independencia, en 1821, bueno, años antes, los queretanos estaban cansados. De hecho, disminuyó notablemente no solo la población en la ciudad, sino también en el estado. Esto nos dice que la guerra de independencia no solo la sufrieron los que participaron en una lucha armada, sino también los que tenían que vivir día a día, ¿no?, la presencia de los efectivos. En este caso, como te digo, al inicio, toda esta cantidad de soldados que llegan aquí a nuestra ciudad, y que conforme fueron pasando los años, bueno, pues resulta que cambiaron los números, pero al final de cuentas siguió habiendo mucha presencia militar. Espero que este programa especial de La Palabra en Punto haya sido de tu agrado. Recuerda que aquí te esperamos en RTQ en las siguientes ediciones. Hasta entonces.